Hola chicos. Hola, profe, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas, buenas. Nahuel, ¿qué tal? ¿Están? A ver. Gracias, Alejandro. Bueno, en este preciso momento voy a enviar la teórica. Igual lo vamos a hacer en un rato. Y quiero hacer una disculpa pública, Diana, no sabes lo que me pasó ayer. Yo quise ofrecer una clase de consultas online y se me cayó internet todo el día ayer. Oh, Así que los y las dejé plantadas a las chicas ayer, así que les pido disculpas. habían coordinado Bueno, una nada, ya reunión, tendré revancha. pero habían coordinado quedar. Sí, sí, había puesto una reunión y tipo a la una se me cayó, ni siquiera pude estar en la reunión que había ayer también de la UNS, entonces, nada, completamente desconectado. Bueno, ahora podés subir al campus, Nahuel. Sí, 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 estoy entrando en este Está preciso bien, momento. no hay problema con el acceso. No, no, ¿Pudieron acceder a los videos, chicos? Va, ¿les llegó bien el link, todo? Bien, bárbaro. ¿Qué le mandó usted? ¿Qué mandó Silvana? Ay, ¿te mandó Silvana otro? A ese no sé cuál te mandó, porque no sé qué te dice. Bárbaro. ¿Pero te aclaró, Nico, el tema? ¿La duda que tenías? Me disparó más cosas. Bueno, mejor así, entonces está bueno eso, ¿cómo que no? Sí, me quemó la cabeza, sí. No son fáciles, por lo menos el que No, te no tanto, mandé. no, pero como que empieza todo a tener que ver con todo y se Sí. pone como medio turbio porque ves que no va bien. No es que no No va bien, está es bueno. así la química ambiental. ¿Qué vas a hacer? Sí, bueno, pero va para atrás la cosa. No va para atrás. No, bueno, son cosas que obviamente, como dijimos la otra vez, hay muchas cosas que todavía no se saben, no se conocen, entonces está bueno tener un espectro así para leer y para ver diferentes ópticas, ¿no? Ujú. Bueno, igual, justo me vino bien, no vino muy bien la pregunta que me mandó Nico por mail, porque así me hizo buscar ese ciclo del fósforo que me gustaba. Igual está en una clase más adelante, pero bueno, me acordé de ese ciclo del fósforo para relacionarlo con el paper que nos toca mirar hoy. Así que viene bien. A ver, Nico me dice que leyó papers. ¿Leyeron el paper del río Neuse? O por lo menos lo que quedamos que estaban en las diapositivas. Sí, el de Carolina del Norte. Bueno, vamos, lo voy a poniendo. Un poco de la guía. Sí, si vieron en el campus hay como una guía para leer que está enfocado justamente las, sobre los textos que están seleccionados en la diapositiva, ¿sí? Y eso está bueno porque es una buena ayuda para entender. Eh, no lo abrí. ¿Dónde está? Acá. El,
paper, vamos a poner así. Este paper es de un journal, de una revista que se llama Environmental Science and Technology, ¿sí? ¿Vieron cómo es la estructura del paper original? No sé si lo bajaron, ¿sí? Bueno, y esta revista pertenece a la American Chemical Society y es un paper, o sea, esta revista en particular publican papers que son muy densos en información, o sea, contienen muchísima información y reducidos en pocos números de páginas, ¿está bien? Entonces, son papers muy ricos, pero así también son bastante difíciles para analizar y para leer. No sé si lo notaron, si les costó, si no les costó. Mucha data, exacto, es eso. El vocabulario es el vocabulario a lo que nos tenemos que ir acostumbrando, pero el tema es la manera que se publica esta revista es densa. Ustedes van a ver que tiene, como decían los chicos cuando eran chiquititos en los cuentos, tiene pocos dibujitos, ¿sí? Entonces, tiene mucho texto, muy denso para leer, y como está comprimido en pocas páginas, se hace difícil. Pero no deja de ser interesante, ¿no? ¿Les gustó el trabajo? ¿Intuyeron, se dieron cuenta de los que les decía antes, que era un poco lo que apuntábamos con el estudio de química ambiental, que era un poco lo que describía todos los aspectos que se estudiaban para llegar a una conclusión? ¿Sí? Nico dice, el otro que me pasó también el estilo, claro. Bueno, ahora se lo muestro, Nico, el que les pasé. ¿Sí? Bien, para quienes no lo pudieron leer, vamos ahora a leer. Pero en el campus, muchos lo vieron, no sé si todos pudieron hacerlo, hay una guía de lectura que puede ayudar muchísimo. ¿Sí? Nico, me parece que no sos exagerado. Nico, con que me moró el marote. Bueno, esa guía de lectura ayuda porque es como que los lleva hacia lo que queremos encontrar dentro de este paper como más importante, ¿sí? Entonces, vamos al título, ¿no? Porque más allá de la guía que dice leer el primer párrafo en la introducción, que es este párrafo que está acá, volcado en la diapositiva, leamos el título. ¿Quién se anima con el micrófono abierto, aquel que pueda tener el micrófono abierto, qué interpreta el título? ¿Qué quiere decir el título? ¿Nos da información de lo que va a contener el paper? ¿Se acuerdan que cuando hablamos el otro día de los artículos científicos? ¿Quién se anima? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Estoy cansadita. A ver, Nico dice, solucionando problemas que vienen de soluciones. Solving problems resulting from solutions. Sí, o sea, pensando en aplicar una solución a un problema, aparecen otros problemas. ¿Sí? Sí, es correcto. ¿Está bien? Es un juego de palabras. ¿Está bien? Y después, ¿qué dice? Evolución. Nadie. La evolución del manejo dual, de estrategias de manejo dual de nutrientes, Sí. para la eutrofización del estuario del río Neus en Carolina del Bien, Norte. Algo bien. así. Está bien, perfecto. Bien. ¿Les quedó claro a todos el título? ¿Sí? Bien, o sea que el título nos está describiendo muy bien qué es lo que vamos a leer a continuación. ¿Sí? Sí, bueno, los adjetivos en inglés, y van a ver mucho cuando lean los papers que se utilizan muchos sustantivos como adjetivos, porque uno le pone todo
como adjetivo, y después en la última palabra, el sustantivo, es todo lo que está adjetivado con otros sustantivos, ¿sí? Pero es muy común en la literatura científica. ¿Estamos? ¿Sí? Que no es habitual cuando uno escribe un texto literario en inglés, ¿sí? Por eso es que es bien diferente. Bueno, a ver, la introducción habla sobre el fósforo, que dice que es un nutriente que es habitualmente limitante para la producción primaria en agua dulce. ¿Está bien? Eso es lo que dice ahí en la primera oración. Y ahí hay unas citas. ¿Está? Entonces, el manejo de estos nutrientes, o las estrategias de manejo de este nutriente, siempre se focalizó en las reducciones del flujo de entrada de fósforo para controlar justamente la producción primaria o la eutrofización. ¿Sí? O sea, ¿les es claro esas dos primeras oraciones? Sí. ¿Alguien más puede contestar? Porque está... Hasta ahí llegué. Noelia. Bueno, entonces, bueno, algunas reducciones vinieron muy bien para evitar la eutrofización. ¿Saben lo que es la eutroficación? No, Nahuel dice que no. Bien, vamos a mirar un poquito eso. Eutrofización se llama a aquel proceso por el cual hay un desarrollo indiscriminado de algas. ¿Qué significa eso? Que hay alto contenido de nitrógeno y fósforo que favorece la proliferación de organismos que son fotosintéticos. ¿Sí? Como consecuencia de eso, ¿qué pasa? Acá aparece lo que aparece en la figura 1 del paper, ¿sí? Un desarrollo algal muy grande, y eso trae como consecuencia un detrimento en la biota perteneciente al agua dulce. ¿Por qué? Porque obviamente impide la llegada de la luz solar, y esa capa de algas que inicialmente es superficial, al morirse se va al fondo, genera una capa de material orgánico que realmente es muy perjudicial, ya les digo, para que es todos los equilibrios de los otros organismos que conviven en ese ecosistema. Entonces, el desarrollo indiscriminado de algas nunca es beneficioso en un curso de agua. ¿Está bien? Por eso es el control de... cuando busqué la primera definición decía que era una forma de contaminación. Bueno, lo que te está indicando que hay un problema de contaminación. ¿Por qué? Porque es que existen nutrientes en exceso que no son habituales que estén presentes en ese sistema. ¿Está bien? O sea que, ahora le contesto a Nico, pero la idea es que sí, estoy con las algas. Sí, el desequilibrio que hay en nitrógeno y fósforo favorece la proliferación algal. Cuando hay un alto contenido en material orgánico y hay una disminución de la concentración de oxígeno en el agua hacia el fondo, ¿qué pasa? Empiezan a proliferar las bacterias anaerobias. ¿Sí? Si recuerdan lo que era una bacteria anaerobia, eran aquellas que desarrollaban en ausencia de oxígeno, con lo cual degradan material orgánico total o parcialmente, pero como producto de esa degradación anaerobia hay muchas especies que son nocivas y que son que no corresponden, digamos, a los ciclos biológicos de digamos, a los ciclos de la materia que tenemos que tener en ese ecosistema. Yo entendí que más tóxicas también provocan a muevas pececitos, o sea, sí, o sea, la biota se ve muy complicada por la presencia de estas algas. Las cianobacterias son bacterias fotosintéticas que también proliferan en estas circunstancias, o sea, estamos hablando de todos los organismos que sean fotosintéticos y que pueden proliferar en este tipo de... y que pueden proliferar en este tipo de ambientes desbalanceados en nitrógeno y fósforo. ¿Sí?
Algo que les quería decir, las cianobacterias en particular liberan, lo vamos a ver cuando veamos la parte de aguas, pero liberan unas toxinas que pueden ser hepatotoxinas o neurotoxinas y que justamente pueden eliminar a organismos, ya hablando de macroorganismos, o sea, hablando de peces, de aves, en general, no son superiores, Nico, de aves y otro tipo de animales que están presentes exactamente, la fauna que depende del río. Bien, algo que me pregunta Martín Cruz. ¿Qué dijo respecto al fósforo? Volvamos, si quieren, acá, a la primer diapositiva. Acá, el fósforo, no sé si era esto, Martín. Un incremento de magnitud de ambos nutrientes puede llevar al aumento de la biomasa, exactamente. ¿Sí? El fósforo es un nutriente que es limitante en el agua dulce y por supuesto limita esta producción primaria. Producción primaria implica la fotosíntesis, ¿está bien? O sea, la proliferación de organismos que sean fotosintéticos. ¿Está bien? Entonces, ¿eso es a lo que te referías con el fósforo? ¿Qué es lo que dice la primera oración del paper? Sí. Bien. ¿Qué pasa con...? Bien, una cosa que les quería mostrar es el ciclo del fósforo que está en acá. Que está en otro paper. Si quieren después lo puedo subir al campus. Pero está bien interesante porque nos muestra el flujo de fósforo en lo que es la biosfera, ¿sí? Y dónde están los reservorios principales de fósforo. ¿Está bien? ¿Qué pasa, Alejandro? No entendí, porfa, ¿qué cosa? Ah, dale, sí, sí. Sí, igual son dos diapositivas. Una es el ciclo del fósforo, que es interesante porque es que, no es, o sea, porque es que el fósforo es el nutriente limitante en lo que dice agua dulce, ¿sí? Porque acá ven cómo es el flujo y dónde están los principales reservorios. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada el flujo de nitrógeno? ¿Sí? Vimos cuáles eran los principales reservorios de nitrógeno. En este caso era una cuenca de un agua dulce, pero bueno, es ejemplificador en el mismo sentido, ¿sí? Por eso, en la diapositiva está el flujo de fósforo, ya les digo, con los principales reservorios, y acá estamos viendo, estudienlo, mirándolo de acuerdo a las flechitas, como están las referencias con los colores, van a ver que el principal reservorio no está justamente en el agua dulce, ¿sí? Y en el caso del nitrógeno, sí, el nitrógeno se encuentra en la zona asociada a agua dulce, porque en realidad tenemos nitrógeno asociado a suelos habitualmente, como consecuencia de distintos procesos que hacen que el suelo esté enriquecido en nitrógeno. Entonces ahí tenemos el balance, nitrógeno-fósforo. Bien, estas eran las únicas dos diapositivas que no les subí, que bueno, después se los subo. Este ya lo tienen, es el flujo de nitrógeno, lo único que en este caso tenemos el flujo de fósforo en lo que es la biosfera. En este caso es ejemplificado a una cuenca de agua dulce y en este caso es en toda la biosfera. También les puedo subir el paper de donde está presente pero no es un paper sencillito para leer.
Es un paper, era de Nature, si no me equivoco, lo tengo acá, ya les confirmo. Sí, es de Nature, ¿sí? También tiene lo suyo, digamos, para leer. Pero bueno, se los puedo subir, no tengo ningún problema, si quieren chusmearlo también. ¿Mm? Volvemos al paper. Bien. Vamos con la oración que sigue acá. Sin embargo, los sistemas de agua dulce drenan hacia un estuario, ¿sí? Y luego, obviamente, a las costas, ¿sí? En donde el nitrógeno es el nutriente limitante. O sea, ahí cambiamos. Antes era el fósforo, luego se transformó siendo el nitrógeno. ¿Mm? Entonces, bien, hasta acá estamos claros cómo están planteando el problema, es decir, bueno, ¿qué pasa con el fósforo? ¿Qué pasa con el nitrógeno? ¿Sí? El fósforo limitante en agua dulce, lo que sería río arriba. ¿Sí? El nitrógeno limitante cuando ya llegamos al estuario y la zona costera. ¿Estamos? Esto es lo que tenemos que sacar de este párrafo. Vieron que no es que estoy haciendo una traducción como hizo Lisandro, por ahí que vi, una traducción literal, sino tenemos que interpretar lo que nos están diciendo. ¿Sí? Bueno, ¿acá qué dice? ¿Quién se anima? Porque acá está apuntando a lo que hicieron los autores. ¿Hiciste una interpretación exhaustiva? Sí, pero a veces ese tipo de interpretaciones tan exhaustivas termina uno enredándose. ¿Sí? O sea, tenemos que tomar un poquito de distancia y tratar de sacar la idea principal, que esa justamente es el objetivo de analizar este tipo de trabajos. Bueno, ¿quién se anima? Ahí dice, ¿me escuchan? Sí, se escucha bárbaro. Se examinó el potencial de este escenario en el río, en este río, Neuse decir nomás. Neus. Durante los pasados 40 años hay una experiencia a lo largo hay un incremento en nitrógeno y en fósforo en los que serían las cuencas ingresantes, asociadas a las cuencas ingresantes de las zonas urbanas, industriales y agriculturales. Estos watersheds son Cuencas. como bocas, ¿no? No, son las Cuencas. cuencas del río. Eh, las cargas de excesivos nutrientes fueron aplicadas por causa de incrementos. No sé, ahí ya me trabé. Del, La cantidad de nutrientes excesiva, o sea, la carga excesiva de nutrientes implicó el desarrollo. el res- del Acá dice, desarrollo de claro, de esta las alga. cianobacterias, ¿sí? Porque está hablando de Ujú. blue green algal, que son las que se llamaban antes algas verde azuladas, que en realidad son cianobacterias. Sí. Que ahí expresan que son una plaga para la calidad del agua Ujú, en este agua, en estas cuencas de agua dulce, ujú, en el segmento del río, a sí, través de los años del 1970 a 1980. bien. Eh, esta cuenca del río, de esta cuenca de agua dulce del río, tiene una porción o aplica una porción del sistema was largely, era limitada, tenía una cantidad de fósforo limitada y ahora tiene énfasis, un gran énfasis, eh, como esta fósforo limitado tiene un gran énfasis en this nutrient.
Ay, no me salen las palabras. El énfasis se puso o apuntar a la reducción de este nutriente que se inició en los mediados de los 80, mediado para tardío de los 80. O sea, se apuntó a reducir este nutriente. ¿Mm? O sea, aumentó el fósforo. Nosotros me hablan... Sí, se enfatizó en la reducción del nutriente, exacto. Sí. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces es un problema que viene de largo. ¿Está? Entonces tenemos ya de los fines de los 70, 80 y después sigue en adelante el análisis de este estuario porque se encontraban desarrollos indiscriminados de estas algas. ¿Está? Perfecto. Bien. Acá están los puntos de análisis. ¿Está bien? Acá tenemos el estuario que desemboca en el mar. Acá tenemos el ejemplo del desarrollo algal. Un curso de inglés, no hace falta. ¿Ustedes no cursaron inglés? Lectocomprensión y todas esas cosas. Bueno, ahora vamos a aprender a hacerlo nada más. No se preocupen. Ustedes con un diccionario a mano, para algunas palabras que sean necesarias, vamos a tratar de ir entendiendo. Vamos despacito. Por eso les digo, vamos despacito. No es que nos vamos a alargar. ¿Mm? ¿El incremento de estos nutrientes se da en forma natural? No. Justamente el incremento de estos nutrientes viene dado por las actividades humanas que empezaron a desarrollarse a lo largo de la cuenca del río y que obviamente fluyeron hacia el estuario. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, ¿qué actividad o qué es lo que produjo el incremento de la cantidad de fósforo río arriba? ¿Qué te perdiste, Michi? Ah, un estuario. Un estuario es en donde es una, bueno, obviamente es un accidente geográfico que es donde desemboca un río. Por ejemplo, el río de la Plata es un estuario. Si vos decís el río de la Plata es el río. No, es un estuario donde desembocan o confluyen los ríos Paraná y Uruguay. ¿Está? ¿Está claro, Michi? Vamos de a poco. ¿Sí? Entonces, es muy particular el agua del estuario porque es una mezcla entre agua dulce y agua salada, porque obviamente tenemos el estuario que da al mar, y genera esa situación mezcla. Agua dulce es la que está en el río, agua salada es la que está en el mar, pero el agua del estuario tiene propiedades específicas. ¿Sí? Por eso es bien interesante como sistema. ¿Mm? El estuario tiene de todo menos agua dulce, a menos agua directamente, sí. Pero fíjense la diferencia que hay, nosotros porque recibimos todo el aporte del Paraná, pero fíjense en la costa uruguaya, está muy claro qué tipo de agua reciben ellos y cómo es la mezcla con el agua de mar. ¿Sí? O sea, hay zonas que son río, que decimos Río de la Plata, sin embargo es agua de estuario, porque tienen una mezcla con el agua salada. ¿Mm? Por eso la costa uruguaya es más descriptiva de lo que es un estuario. ¿Mm? Bien, volvemos entonces a la cantidad de fósforo que está presente río arriba. ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde viene el aporte del fósforo? Alguien puso las actividades industriales. Alguien también dijo por ahí, que no me acuerdo quién era, del tema del uso de detergentes. Fertilizantes y detergentes. Está, perfecto. ¿Sí? Uso de detergentes. ¿Y para qué se ponen fosfatos en los detergentes? ¿Alguien sabe? El STP se pone por la dureza de las aguas, para Exacto. que la acción del surfactante sea mejor. Está, entonces es como ablandador de aguas. ¿Está Sí. claro?
¿sí? Entonces, el uso indiscriminado de fosfato en los detergentes viene para ablandar las aguas, para que tenga, como dijo, ay, ¿quién era que habló? Viole. Violeta, bien. Para que el surfactante o el detergente cumpla su función, ¿sí? Y no sea interferido, digamos, por la presencia de cationes como calcio y magnesio, que son los que aportan a la dureza del agua. ¿Estamos? Entonces el fosfato se ocupa de captar esos metales. Ya hace mucho tiempo que no se agregan polifosfatos a los detergentes. ¿Saben lo que se le suele agregar ahora? Como ablandador de agua, estamos buscando algo que capte calcio y magnesio. ETA, exacto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué pasa con el ETA? Bueno, tenemos otro problema que no es biodegradable en el ambiente, o sea, tenemos un problema ahí con el ETA, pero muchos de los, ¿cómo se llama? De los detergentes actuales en general, los jabones, vienen con ablandadores tipo ETA. Lo ideal sería otro tipo de complejantes que sean mayoritariamente biodegradables, ¿sí? Como el citrato o alguna cosa que no interfiera tanto en lo que es el ambiente, porque el ETA termina siendo tóxico. Bien, sigamos. Esta es una parte de materiales y métodos, ¿sí? Que, bueno, lo que hablan es que cuáles son los test que hacen, ¿sí? Determinan nitrógeno total, fósforo inorgánico, fósforo total, nitrógeno orgánico, bueno, y entradas de fósforo, bueno, una serie de análisis, y clorofila A. Entonces, analizan nitrógeno, fósforo, en distintas especies, y clorofila A. ¿Por qué analizan clorofila A? Ellos compilan los datos de clorofila A. ¿Qué es lo que está indicando la presencia de clorofila A? Asociada directamente a la presencia de las algas. ¿Está bien? Esa es la idea. Es directamente, pueden cuantificar la masa algal con los niveles de clorofila A. ¿Está? Por eso es que son importantes estos análisis que van a tener en cuenta. Entonces, nitrógeno, fósforo y clorofila A. Nos centramos en eso. Y algo muy importante, además obviamente de todas las características o propiedades que se determinan en un agua, como oxígeno disuelto, bueno, turbidez y qué sé yo. ¿Estamos? Lo más importante es esta última oración, que está marcada acá, en donde dice que, bueno, la colección y los protocolos de recolección y analíticos y los métodos utilizados en estos programas permanecieron uniformes y son similares. ¿Qué quiere decir? Que utilizaron la misma metodología para hacer todas las mediciones, ¿sí? Y tuvieron coherencia entre sí, por más que sean diferentes grupos de investigación quienes tomaron los datos. ¿Tá? Y eso es muy importante porque los hace comparables. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos empezar a ver un poquito qué significan las figuras. Vamos a la figura 2. Acá con la flecha está marcado el momento cuando se suspendió o se reemplazó el fósforo, ¿sí?, en los detergentes. O sea, ya no hubo flujo de fósforo por parte de efluentes hacia el río. ¿Está bien? ¿Qué nos dice el gráfico de arriba? ¿Nadie? Nitrógeno total, fósforo total, esto también, el de abajo también, en los distintos años en donde se sacaron las muestras, ¿sí? Bien, pero acá, ¿dónde pertenecen las muestras? Río arriba. Río arriba. Exacto, donde teníamos el tema de la carga de fósforo, ¿sí? Y en el gráfico de abajo está en el estuario medio.
¿Está bien? Esto es en estuario, ¿sí? Y esto es río arriba, o sea, donde se había reducido la entrada de fosfatos, ese gráfico de arriba. Posterior, o sea, en la zona ya en el estuario, tenemos el gráfico de abajo. Y acá Javier que nos traduce. Se observa como río arriba las concentraciones de fósforo se ven disminuidas considerablemente luego de 1988, acá está la flechita, en el estuario medio se observa un comportamiento similar. Sin embargo, las concentraciones de nitrógeno no se ven afectadas en comparación. A ver. Fósforo es el cuadradito blanco. Acá tenemos alta cantidad de fósforo y acá disminuye. Acá estamos río arriba, correcto. ¿Qué pasa acá? Tenemos la misma escala, con lo cual vemos que tenemos niveles de fosfato que no cambian. Perfecto. ¿Están de acuerdo con eso? Salvo acá hay un pico, está bien, pero ¿están de acuerdo? Sí, o sea, miremos la tendencia global, ¿sí? ¿Qué pasa con el nitrógeno? Pero, a ver, cae, pero, ay, no entiendo, Nico. Fósforo cae, pero nitrógeno no. El input de nitrógeno no tocaron el nitrógeno. O sea, solamente limitaron el ingreso de fósforo. Con lo cual vieron qué pasaba después. ¿Sí? Ellos pensaron que eliminando el fósforo iban a eliminar la proliferación algal porque le estaban eliminando el suministro de fósforo a los fotosintéticos. ¿Está bien? Entonces, eso se vio beneficiado en lo que es río arriba, cerca de donde estaban la primera, el flujo de fósforo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el nitrógeno? Río arriba. No se consume. ¿Está bien? Porque no hay fósforo para que se pueda consumir. Calculen que si hay fósforo, el nitrógeno también se consume. ¿Sí? Entonces pasa de largo al estuario. Correcto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? En un punto del paper hablaba algo sobre que el fósforo regula el claro, exactamente. Porque, ¿qué pasa? Si hay fósforo, el nitrógeno se va a consumir porque las algas van a fotosintetizar. ¿Está bien? Si no hay fósforo, el nitrógeno no se va a modificar porque no hay algas que lo tomen. ¿Sí? No hay producción de biomasa en función del consumo de fósforo y nitrógeno. ¿Está claro? Por eso es que no hay una filtración, como dice el paper. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, solucionamos el problema del aporte del fósforo, pero no solucionamos el tema de la concentración de nitrógeno presente. ¿Está hasta acá? Bien. Esta es la figura, esperen, esta era la 2, la 3. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Acá está, este está muy lindo porque acá tenemos muy bien marcada la tendencia, que esto está muy bueno porque, claro, como son datos recopilados durante el transcurso de los años, obviamente tienen una variación muy alta. ¿Se acuerdan que les decía que tenemos que ponernos en perspectiva y evaluar la tendencia que tienen esos datos, como eran las mediciones de dióxido de carbono del observatorio de Mauna Loa de la clase pasada? ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? En el estuario, acá lo que evalúa este gráfico, gracias Alejandro, evalúa este gráfico es la relación nitrógeno-fósforo. ¿Sí? Y bien marcada la tendencia que en el caso de la concentración, o sea, la relación nitrógeno-fósforo, que es el cuadradito negro, acá se mantiene relativamente, o va incrementándose de a poquitito, pero sí hay una subida mucho más pronunciada después de la eliminación de fosfatos en los detergentes. Bueno, corto acá y seguimos.